Bienvenidos a este segundo video del curso de Sibelius. Los saluda Roberto Profe. Bueno, en este video vamos a aprender a crear una plantilla, ¿sí? Una plantilla es un elemento muy útil en el cual nosotros creamos una partitura personalizada, la cual utilizaremos muchas veces y la queremos tener disponible para no tener que estar creándola a cada rato, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a Nueva Partitura y crear un documento en blanco, ¿sí? Luego, al igual que el video anterior, vamos a empezar a configurar todos los parámetros de la partitura, ¿sí? Empezamos por la configuración del documento, el tamaño de la hoja, la orientación y el tipo de fuente. Y vamos a comenzar a agregar los instrumentos para nuestra plantilla, ¿sí? A modo de ejemplo, en este video voy a hacer una plantilla para una banda de rock o de pop, ¿sí? Una plantilla que me quede para utilizarla cada vez que quiera componer algo para este género. Voy a elegir instrumentos de rock y pop. Voy a agregar un piano. Luego voy a agregar una batería. Voy a agregar un bajo de 4 cuerdas. También voy a agregar una guitarra eléctrica. Y por último voy a agregar un cantante. Una vez que tengo todos los instrumentos seleccionados, los voy a ordenar, ¿sí? A mí me gusta poner la voz al principio, la batería abajo de todo, que esté junto con el bajo, y la guitarra eléctrica la vamos a poner luego de la voz. Entonces tenemos voz, guitarra eléctrica, piano, bajo y batería. La partitura con los instrumentos se nos va a ver en ese orden. Bueno, vamos a ir a la configuración de la indicación de compás y elegimos un compás. Luego vamos a la configuración de la armadura de clave y también elegimos una armadura de clave. Y por último, completamos la información de la partitura. Esto, les repito, pueden completarlo o no, al igual que la elección del compás y de la armadura de clave. Pueden completarlo o no, porque al abrir nuevamente la plantilla que ustedes crearon, esto lo pueden volver a editar, ¿sí? Bien, por ejemplo, voy a completar acá con un título, plantilla de rock, ¿sí? Y le doy a crear. Como podemos ver, así va a quedar configurada nuestra partitura, ¿sí? Con la voz, la guitarra eléctrica, el piano, el bajo y la batería. Cada vez que abramos esta plantilla, así se va a ver nuestra hoja. Bien, ahora para crear la plantilla vamos a hacer lo siguiente. Vamos a Archivo, una vez adentro de Archivo vamos a donde dice Exportar. Y una vez adentro de Exportar vamos a elegir donde dice Plantilla. Bien, acá en Plantilla tenemos categorías preestablecidas que trae el programa, ¿sí? Como las que ya vimos al principio en la primera página apenas abrimos el Sibelius. Categorías de banda, por ejemplo tenemos de banda, de campanillas, de coral y vocal, de grupos de cámara, de instrumentos surf, ¿sí? Justamente aquí tenemos la que estamos buscando, la categoría de rock y pop. Entonces vamos y la seleccionamos. La buscamos y la seleccionamos. En el caso de que aquí no se encuentre la categoría que estamos buscando, tenemos que tildar aquí donde dice otra y crear una categoría personalizada. Bien, una vez que terminamos con el proceso le damos a exportar y ya tendremos nuestra plantilla creada, ¿sí? Para verificar esto cerramos y vamos a crear una nueva partitura, ¿sí? Cerramos. Vamos a Archivo, Nuevo. Y bien, aquí en la pantalla donde aparecen todas las categorías preestablecidas, vamos a buscar la categoría
que nos corresponde, en la que creamos nuestra partitura, que se llama Rock y Pop. Seguimos bajando. Y aquí tenemos nuestra categoría de Rock y Pop. Ahora buscamos nuestra plantilla, que es plantilla de rock, ¿sí? La abrimos y efectivamente aquí tenemos nuestra plantilla que habíamos creado con la voz, la guitarra eléctrica, el teclado, el bajo y la batería, ¿sí? Como les había dicho antes, en esta pantalla podemos volver a configurar todo lo que es tamaño de página, compás, armadura de clave e información de la partitura, ¿sí? Lo más importante de la plantilla es que se hayan creado los instrumentos que le asignamos. Bien, le damos a crear y como podemos ver acá tenemos nuestra partitura creada a partir de la plantilla que habíamos creado, ¿sí? Bien, cualquier duda saben que siempre tienen la posibilidad de pausar el video para tomar notas e ir aprendiendo los contenidos. Nos vemos en el video número 3.